¿Qué dice la Biblia sobre los dinosaurios? Muchos cristianos realmente no conocen mucho sobre este tema en particular. Por eso no te pierdas este fascinante estudio. Para entender el pasado, es indudable que utilizamos la evidencia actual. Entonces, de esta forma, vemos cómo la ciencia real confirma lo que la Biblia dice claramente sobre lo que ocurrió con los dinosaurios. Algunos científicos seculares han alcanzado algunas conclusiones realmente equivocadas sobre ciertas cosas, tales como la edad de la Tierra y el universo. Lo mismo ocurre con los dinosaurios. Sucede que ellos están comenzando sus suposiciones con conceptos erróneos sobre el pasado. Sus teorías son simples especulaciones dichas por hombres, que dejan de lado las sagradas escrituras. Lo que ocurre al rechazarlas es que se sumergen en teorías que dicen, por ejemplo, que la Tierra tiene millones de años, algo que genera confusión. Esto hace que dejen de lado eventos importantísimos que acontecieron en el mundo, tal como lo fue el diluvio universal. Este conocimiento nos entrega una explicación que ayuda a comprender los fósiles encontrados en distintas capas de roca. La famosa teoría de la evolución, en la que todo nace de una explosión sin sentido alguno llamado el Big Bang, es solo una teoría más y por supuesto que está errónea. En el libro de Génesis encontramos cómo fue el comienzo de la creación. En el caso preciso de los animales terrestres, podemos ver en la Biblia que fueron creados en el día sexto, donde por supuesto están entre ellos los famosos dinosaurios. Es importante notar que muchas de las dudas sobre los dinosaurios vienen porque la Biblia no contiene en sí esa palabra determinada. Pero bueno, tengamos en cuenta que en la Biblia tampoco vamos a encontrar palabras como computadora o automóvil. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra dinosaurio es una palabra muy nueva que se colocó a este tipo de animales allá por el año 1841, nombre utilizado por primera vez por un hombre llamado Sir Richard Owen. Básicamente, se utilizó para definir a un tipo de animal que se veía como un lagarto terrible, pero a pesar de ser muy lejano ese término al tiempo en que se escribió la Biblia, el término dinosaurio recién comenzó a utilizarse en la sociedad a principios del siglo XX. Una de las palabras que en muchos casos parece describir tipos conocidos de dinosaurios es la palabra dragón, traducido de la palabra hebrea tanín, repetido numerosas veces a lo largo del Antiguo Testamento. Un ejemplo está en el Salmo capítulo 74 en el versículo 13. Tú rompes las cabezas de los dragones y las aguas. Aquí puede estar refiriéndose al Kronosaurus. También hay varios textos de la Biblia donde parece que incluso Dios mismo describe a un dinosaurio. En el libro de Job, Dios le dijo a Job que contemplara a Behemoth, y la palabra Behemoth solo significa una bestia monstruosa. Behemoth era posiblemente un animal semejante a lo que conocemos como un hipopótamo o a un elefante. En el capítulo 40, versículo 16, dice que la fuerza de Behemoth estaba en sus lomos y sus poderes en su barriga, lo que sugiere en otras palabras que este animal tenía una gran barriga y por supuesto los elefantes caben en esa descripción, pero los hipopótamos también lo hacen. Aunque si hablamos de dinosaurios, un saurópodo, que es un dinosaurio de cuello largo, entra perfectamente en dicha descripción. Bien, veamos ahora a otra criatura mencionada en las Escrituras, que es llamada Leviatán, el cual pudo haber sido
tranquilamente el Kronosaurus. Libro de Job, capítulo 41, versos del 19 al 21, dice tal cual: de su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan, de sus narices sale humo como de una olla que hierve sobre juncos encendidos. Su aliento enciende carbones y una llama sale de su boca. Este enorme animal escupía fuego, y aunque eso nos parece único, en realidad no es algo tan extraordinario, pues actualmente lo mismo hace el pequeño escarabajo bombardero cuando está amenazado. Dispara un líquido ardiente a una temperatura de más de 200 grados Fahrenheit, casi a un punto de ebullición. Literalmente son chorros químicos explosivos. Entonces, si Dios puede hacer eso con un escarabajo de menos de 1 pulgada, imaginen lo que podría él hacer con la bestia de varias toneladas conocida como Leviatán. Muchas personas cuestionan que los dinosaurios no pudieron vivir junto al hombre. Y esto puede ser en realidad parcialmente cierto. Y veamos por qué. En Génesis capítulo 1 versículo 29 se explica cómo en la creación perfecta, antes de que el hombre pecara, Dios les dijo a Adán y Eva que debían comer frutos, y luego en el versículo 30 les enseñó que todos los animales comerían plantas, por lo que originalmente todos eran vegetarianos antes de que el hombre peque. Eso hoy por supuesto nos resulta un poco extraño, pero el mundo tuvo un cambio brusco desde el momento de la desobediencia del hombre hacia Dios. Muchas cosas cambiaron su naturaleza, así como dice en Génesis capítulo 7 del versículo 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces podemos ver que hubo una transformación tanto de la flora y de la fauna a nivel global. Luego de esto, la dieta para los dinosaurios habría cambiado, y al convertirse en carnívoros, comenzarían a representar un verdadero peligro para la raza humana. En Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 7, vemos cómo el relato indica que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Finalmente, Dios enviaría un diluvio con el fin de purificar la tierra y darle un nuevo comienzo a la humanidad. En él quitaría de sobre la faz de la tierra a los hombres y por supuesto a las bestias. En Génesis capítulo 7, verso 15, nos dice que de a pares las criaturas entraron en el arca de Noé. Recordemos que el arca medía más de 500 pies de largo y 85 pies de ancho por 85 pies de alto. Todo esto estaba organizado en 3 niveles, lo que representaría hoy un barco enorme, con una gran capacidad equivalente a aproximadamente 500 vagones de ferrocarril. Noé y su familia fueron los únicos que entraron en el arca. En total, 8 personas estuvieron en el arca para sobrevivir del diluvio y así repoblar la tierra después de que las aguas se retiraran. En cuanto a los animales, solo tomó a aquellos que eran de tierra y de aire. Aquí, indudablemente, hubo una purga, una disminución en cuanto a los dinosaurios, lo que sin duda representó el principio del fin para ellos. A partir del diluvio universal, hay 2 líneas de pensamiento concretas, pero que están muy relacionadas entre sí en cuanto a cómo fue el final de los dinosaurios en la Tierra. La primera es que los dinosaurios no fueron conservados por Dios directamente en el arca y que perecieron durante el diluvio.
La otra es que algunos dinosaurios pudieron ser llevados al arca y así lograr sobrevivir al diluvio, continuando luego su existencia en pequeñas poblaciones, pero finalmente estas se extinguieron por no poder adaptarse al nuevo mundo. Tenemos que ser conscientes que todo cambió en el mundo a partir del diluvio, pues la Biblia misma dice que ese día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Esto provocó un sinnúmero de terremotos, tsunamis, actividad volcánica a nivel mundial en una escala catastrófica, lo que destruyó el mundo hasta entonces conocido. Es por causa de este evento que encontramos miles de millones de cosas enterradas en distintas capas de roca establecidas por agua por toda la Tierra. Y entre esas cosas, por supuesto, la evidencia forense de la existencia de los dinosaurios.